Las montañas blancas guardaban sus secretos como guardan el invierno, con paciencia, con silencio, con la certeza de que quien no supiese leerlas moriría sin entenderlas jamás. Los pinos ponderosa crecían tan altos que sus copas desaparecían entre la niebla de la mañana, y entre sus raíces la tierra roja era blanda como ceniza enfriada. Había ríos que nadie había nombrado en inglés, porque los apaches ya los habían nombrado en la lengua que existe antes de todas las otras lenguas, y porque los ríos no necesitan de los nombres de los conquistadores para seguir corriendo hacia el mar. En aquellas montañas, el ciervo dejaba sus huellas en la nieve de octubre, y las águilas construían sus nidos en los riscos, donde ningún rifle podía alcanzarlas. Era territorio mezcalero apache, desde antes de que existiera la palabra territorio, desde antes de que existiera la palabra apache, desde antes de que existiera cualquier palabra que no fuera el viento entre los pinos. Casa lo sabía, porque su madre se lo había enseñado planta por planta, piedra por piedra. Casa, vestida de pieles la llamaban, porque de niña su madre la envolvía en cuero de venado curtido con encinas. Era hija de Nalín, la curandera más respetada de la ranchería del Cañón del Cedro Azul. De su madre había aprendido que el osha cura la fiebre cuando se mastica con raíz de sauce, que la hierba del manso detiene la hemorragia si se aplica en cataplasma caliente, que el enebro ahuyenta los espíritus que confunden a las parturientas. De su madre había aprendido también que una mujer apache, que conoce las plantas, nunca está completamente indefensa, porque la tierra misma es su arma. Tenía 22 años y llevaba 7 meses de embarazo cuando los hombres de Harlan Yost quemaron el Cedro Azul. No lo llamaron masacre, lo llamaron Operación de Pacificación Preventiva. Lo escribieron así en el informe que el alguacil Perkins firmó sin leer, con la letra grande de quien firma muchas cosas sin entenderlas. Pero Casa vio lo que vio, y las palabras del informe no cambian lo que vio. Vio a Chato, su esposo, salir del Wikiap con las manos alzadas cuando los jinetes llegaron al amanecer. Chato había sobrevivido 3 campañas de Crook. Había firmado 2 acuerdos de paz que Washington rompió como se rompe una rama seca. Había elegido quedarse en las montañas en lugar de seguir a Jerónimo a la Sierra Madre, porque creía, todavía creía, que existía alguna forma de vivir sin morir. Tenía 28 años y alzó las manos y dijo paz, en inglés, que era el único idioma que los soldados comprendían cuando alguien apache hablaba. Lo que ocurrió después Casa no lo supo ese mismo día. Lo supo después, cuando encontró la piedra. Harlan Yost había llegado al territorio de Arizona desde Tennessee 3 años atrás, con 500 cabezas de ganado, deudas en 4 estados y la convicción de que el oeste le debía una segunda oportunidad. Las montañas blancas eran exactamente lo que necesitaba. Pastos altos con agua de deshielo todo el año, pinos para construir, tierras que el gobierno federal catalogaba como vagas y sin cultivar, en documentos redactados por hombres que jamás habían salido de Washington. Que esas tierras tuviesen dueños que no hablaban inglés ni firmaban escrituras. Era para Yost un problema logístico, no moral. Y los problemas logísticos en el territorio de Arizona tenían una solución conocida. El ejército de los Estados Unidos, siempre dispuesto a limpiar obstáculos cuando alguien sabía a qué bolsillo llegar. Casa no sabía nada de contratos, ni de sobornos, ni de documentos falsificados. Sabía que al amanecer los hombres llegaron a caballo con antorchas, y que las chozas ardieron, y que Chato salió con las manos alzadas, y que lo derribaron de un culatazo antes de que pudiera decir nada más. Supo que lo patearon en el suelo. Supo que un niño apache de 8 años, que intentó defender a un anciano, recibió un disparo. Supo que las mujeres que corrían con niños pequeños fueron alcanzadas antes de llegar a la línea de los pinos. Lo supo porque lo vio desde detrás de las rocas del arroyo, donde se había agachado a recoger agua, cuando el primer grito rasgó el amanecer.
¿Cuánto tiempo estuvo agachada detrás de esas rocas, con la barriga grande y el corazón golpeando como tambor de guerra? No podría haberlo dicho. El bebé dentro de ella también lo sintió. Pateó 2 veces, fuerte, como diciendo, «Sigo aquí». Esa patada fue lo único que la mantuvo sin gritar. Cuando los jinetes se fueron, cuando el humo de lo que había sido el cedro azul empezó a mezclarse con la niebla matinal, Casa salió de las rocas y buscó. Encontró a su suegra con una quemadura en el brazo, escondida bajo un pino caído. Encontró a 2 niñas pequeñas que habían sobrevivido porque una mujer las había empujado hacia el arroyo antes de caer. No encontró a Chato entre los cuerpos que quedaron en el suelo del campamento, tampoco entre los que habían logrado huir. La rabia que sintió entonces no era la rabia rápida del miedo, era la rabia lenta de quien comprende que lo que acaba de ocurrir no es un accidente, no es una confusión, no es la guerra, es la ejecución de un plan. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que ninguna historia como esta te llegue tarde. Vamos con la historia. 3 días después, Casa todavía no había encontrado a Chato entre los vivos. Había seguido el rastro de las huellas de herradura hacia el norte, hacia los pastos altos, donde Jost estaba instalando su nuevo ganado sobre la tierra que acababa de limpiar de apaches. Había visto a los vaqueros de Jost conduciendo las reses por exactamente el mismo cañón donde había estado el cedro azul. La rabia entonces ya no era una emoción, era una certeza fría, dura como el granito de las montañas blancas. Alguien iba a responder por esto, y si las leyes de los blancos no lo permitían, encontraría otra forma. No sabía todavía qué forma, pero su madre le había enseñado que la tierra siempre guarda lo que necesitas, si sabes dónde buscar. El miedo tiene textura en las montañas. No es el miedo plano de los sueños, sino el miedo con aristas, el miedo que se mete entre las capas del cuero y llega a la piel, el miedo que hace que cada crujido de rama sea un paso de soldado y cada sombra entre los pinos sea un rifle apuntando. Casa lo conocía desde niña. Cualquier niño apache lo conocía. Era parte del aprendizaje tanto como las plantas medicinales. Pero conocerlo no lo hacía más pequeño. Llevaba 4 días sola en las montañas cuando el hambre empezó a competir con el miedo. Se había quedado con lo que llevaba encima cuando escapó: un cuchillo de montar, la bolsa de hierbas medicinales que su madre siempre le exigía que llevara desde el inicio del embarazo, una manta de lana y 3 piezas de carne seca que había comido ya en el primer día de caminata. El bebé necesitaba más. Ella sabía lo que ocurría cuando una mujer embarazada no comía. Su madre había perdido 2 hijos antes que ella, y había escuchado las historias suficientes veces para saber que el hambre mata lo que todavía no ha nacido antes de matar a quien lo lleva. Las trampas de pelo que tejió con fibra de yuca tardaron 2 días en dar resultado. Mientras esperaba, masticó raíz de osha para mantener la fiebre baja. El agua del arroyo no siempre era limpia en octubre, y preparó un té de hojas de frambuesa silvestre para las contracciones prematuras que llevaban 2 días amenazando con llegar antes de tiempo. El bebé respondió calmándose, moviéndose con la suavidad que tenía a veces, como explorando. Casa le habló en voz muy baja, en apache, contándole los nombres de las plantas que crecían cerca. En aquellas montañas había epazótl para los parásitos, gordolobo para la tos del recién nacido, romero silvestre que su madre quemaba en las parturientas para limpiar el aire. Le habló de las plantas para no pensar en Chato. La patrulla la detectó al tercer día, o casi. Oyó los caballos antes de verlos. 4 soldados de la caballería que bajaban por el sendero del cañón, con esa seguridad de quien conoce el terreno, o cree que lo conoce. Casa ya estaba debajo de un grupo de rocas voladizas, inmóvil, controlando la respiración con la técnica que su madre le había enseñado para el parto. Inhalar 4 tiempos.
Exhalar 6. Porque el miedo hace que los pulmones quieran expandirse, y un apache que respira agitado en las rocas es un apache que se delata. Los soldados pasaron a 40 pasos de donde estaba escondida. Oyó sus voces. Jost dice que quedó alguna más. Mujer, embarazada. Quiere que la encontremos antes de que llegue a Tularosa. ¿Para qué? Ya que nos importa una india preñada suelta en el monte. Dice que el marido le contó algo que no debía haber contado, que fue por eso que lo mataron después, no antes. Casa contuvo el aire. El bebé, como si también hubiese oído, dejó de moverse. Lo mataron después. No lo habían llevado preso. Lo habían matado. Y lo habían matado porque Chato había visto algo, o sabido algo, que no podían permitir que saliera de las montañas blancas. Esperó una hora después de que los cascos de los caballos dejaran de oírse antes de moverse. Cuando por fin se levantó, las piernas le temblaban no del frío, sino de algo más profundo, más antiguo, el temblor